Esta es la semana número 14 de Introducción al Derecho, donde se topa los temas de familia y sistemas jurídicos. No se olviden, por favor, que organizador de esta presentación no es mía, es de mi profesora de la universidad. Todo esto va a estar al final en una bibliografía, entonces no es de mi autoría, yo también me puedo equivocar. Este solo es mi cuaderno de repaso y yo hago estos videos para luego escucharme y estudiar. Puede ser que haya equivocaciones, entonces lo mejor sería ir a la fuente directa. Entonces voy a empezar. Las familias y los sistemas jurídicos. Como vivimos la anterior vez, una familia jurídica es el género que aglutina un conjunto de principios, garantías, derechos e instituciones jurídicas provenientes de un mismo tronco común y que comparten características propias de tal forma que a medida que en las características se consolidan en estructura más organizada se conforman los sistemas jurídicos que vienen de estas familias. En tal sentido, se puede afirmar que la familia jurídica es el género, mientras que el sistema jurídico es la especie. Podemos ver en este gráfico el tronco de donde van a nacer todos los sistemas de los diferentes países. Pertenece a una familia y las familias ya las vamos a ver a continuación. Entonces vamos a decir que mismo es el sistema jurídico. Los sistemas jurídicos son los que le pertenecen, se derivan de una familia, ¿ya? Para Pedro Fernández Córdoba, de 1997, el sistema vendría a ser en relación con la familia aquel vástago que, alcanzando la mayoría de edad o poder suficiente, se emancipa y forma un núcleo aparte, generando una nueva prole, pero guardando los vínculos fundamentales con la presencia de sus sistemas, exactamente como ocurre en las ramificaciones que se presentan en las familias, donde la fecundidad y el medio han permitido su eficaz reproducción. Según Álvarez, los sistemas jurídicos no se componen exclusivamente de normas coactivas. Recordemos que son normas coactivas. Coactiva significa que algo tiene la capacidad de imponer cumplimiento mediante la fuerza o la imposición de sanciones. En el contexto de normas se refiere a las reglas que deben cumplirse y si no se cumplen pueden llevar a una consecuencia legal. Ahora vamos a ver el concepto según Nuria González, que en cambio conceptualiza el sistema jurídico como aquel conjunto articulado y coherente de instituciones, métodos, procedimientos y reglas legales que constituyen el derecho positivo. En un lugar, no nos olvidemos que el derecho positivo se basa en tal cual dice las reglas. En un lugar y en tiempos determinados, cada Estado soberano cuenta con un sistema jurídico propio. Empezaremos viendo esta familia de derecho socialista, que es el sistema jurídico chino. Este sistema jurídico chino en tanto tiene mucho que ver con la cosmovisión, la parte holística y la tradición cultural. La familia jurídica china ha influido de sobremanera en el desarrollo de los sistemas legales de Asia. A la par, se puede señalar que las normas jurídicas que han surgido en China tienen mucho que ver con las dinastías en las cuales han sido creadas, o bien los gobernantes y gobiernos que han entendido. Es decir, para nosotros tener algo claro, tenemos que saber que China le da mucho valor a su cultura. Por eso también cuando se trabaja con empresas chinas es importante, o le tienen más en cuenta a la persona que ha aprendido a hablar este idioma. Su cosmovisión es su manera de ver e interpretar el mundo como un país distinto a los demás, con sus propias costumbres. Es importante tener en cuenta esto. Cuando recordemos que la palabra holística significa que promueve la concepción de cada realidad como un todo, distinto de la suma de las partes de lo que lo componen. Es decir, China, como es un país muy grande, tiene diferentes culturas dentro de sí. Ecuador, por ejemplo, somos un país pequeño y aún así tenemos como 14 nacionalidades. Y entre cada uno de nosotros, fuera bueno que copiáramos lo que es China, que saca lo mejor de cada uno para dar un resultado concreto de lo mejor. Ellos se basan en dinastías, es decir, su historia nace con dinastías, la historia china, donde es una serie de reyes o soberanos que pertenecen a la misma familia, son los que han gobernado. El inicio del sistema jurídico de China. China inicia con normas jurídicas consuetudinarias en el año 21 a.C. Recordemos que consuetudinaria se basa en la costumbre y en las prácticas socialmente aceptadas por una comunidad, es decir, el derecho por costumbre, que necesitaba requisito algo que la gente generalmente repetía y se les hacía como costumbre, como normal y se hacían reglas. Entonces recordemos que si es consuetudinaria es muy cultural, por eso es importante conocer primero la cultura de China. Luego se da el paso al derecho escrito, para a través de Fajin o derecho clásico surgir con el primer conjunto de normas jurídicas codificadas. Con el pasar del tiempo, la dinastía Han, recordemos que esta dinastía va desde el 202 a.C. hasta el 220 después de Cristo, se toma al confucianismo junto con el Li, ritual o moral, y el Sangan, tres lazos, para regir la vida de los chinos. Esto del confucianismo vamos a ver más adelante, donde más tarde la diversidad de dinastías hace que cada una de ellas se maneje su propio código, la cual muestra un relevante respeto por la multiculturalidad. Como vemos, seguimos hablando de cultura, para ellos es muy importante sus costumbres, sus tradiciones, y entre ellos se logra analizar que estos tres lazos, o sea, ya vemos que su derecho ya empieza a tener unos cimientos en obligación entre soberano y súbdito, es decir, que hay categorías, como vemos en este país también la edad influye, y hay respeto entre la gente mayor, de parte de la gente menor hacia la gente mayor. También se basa su jurisprudencia entre el amor entre padre e hijo, es decir, la familia es un pilar fundamental para los chinos, y otro pilar es la armonía entre los esposos y mujeres, es decir, que ellos tienen bien marcado esto. ¿Qué es el confucianismo? El confucianismo se basa en escrituras de Confucio, también conocido como Confucio, que nació entre el 551 y murió en el 479 a.C. Esta persona se centraba en lo moral, en lo ético, en la armonía social y el respeto de jerarquías y tradiciones. Por ello, resaltaba los valores como la lealtad, la piedad, la fidelidad y la justicia. Entonces, para ellos era muy importante la palabra de una persona. El Confucio era un filósofo y maestro que se desarrolló en este sistema, donde se explica qué lugar tiene un individuo en la sociedad y la responsabilidad del gobernante con su pueblo. Ahora vamos a ver sobre el sistema jurídico de China. Entonces, posteriormente, China se convierte en una nación semifeudal. No nos olvidemos que el feudalismo se basa en los feudales que tenían tierras y, de cierta manera, había una jerarquía bien marcada para los que no tenían tierras y trabajaban para los feudales. Es decir, los feudales poseían grandes extensiones y a veces incluso este feudalismo marcaba un sistema social, político y económico que se basaba en esta posesión de tierras. Entonces, los señores feudales ofrecían protección y tierras a los vasallos, que a cambio trabajaban en estas tierras. Ya, eso con respecto a que era semifeudal, es decir, que tenían esas costumbres, o sea, aún no estaba perdida el feudalismo. Y luego en la república, donde se establecen 6 áreas de derecho. Entonces, después de ser feudales, ellos se convierten en una república, basadas en la constitución, el derecho civil, el procedimiento civil, el derecho penal, el procedimiento penal y el procedimiento administrativo, con un sistema judicial de características japonesas de Occidente. No nos olvidemos que China no se basaba solo en ellos, sino son buenos, de ahí viene la frase, a veces los chinos copian y mejoran las cosas.
Por eso es importante abrir su mente, no simplemente centrarse a lo que uno tiene al alcance. Para 1949 se promulga el Programa Común Interino Constitucional de la Conferencia Consultiva del Pueblo Chino. Se da la primera Asamblea Popular Nacional, que si bien definió el sistema político y económico, los derechos y la libertad de los ciudadanos, la estructura organizacional, poderes de Estado y el auge de la revolución cultural, no se desarrolló una definición de la parte legal en China. Con lo experimentado, el Partido Comunista Chino decide convertir la agenda nacional a un socialismo moderno. Este socialismo es el que actúa y sigue estando en China, que será gobernado a través del sistema legal. Y en 1997 decide tomar el Estado de Derecho como una estrategia de su modernización. Es decir, se convierte en un Estado de derechos desde 1997, China. Poco a poco el sistema jurídico chino va mejorando y hasta la actualidad sigue mejorando, está abierto a modificaciones. En el 2002 tuvo como objetivo mejorar la democracia socialista y el sistema jurídico aplicando de lleno el principio gobernar el país a través del derecho. En el 2004, 2 años después, existe un adelanto respecto a los derechos debido a que su texto constitucional señalaba que el Estado respeta y garantiza los derechos humanos. Al terminar el siglo XX, el objeto se centra en formar un sistema jurídico socialista con características chinas para el 2010. En China el sistema jurídico no se refiere a una familia jurídico o a un sistema legal, sino que significa que todas las normas jurídicas divididas en diferentes áreas deben estar alineadas con los temas que se rige gobernar, como con los métodos que se pretende utilizar para lograr el objetivo legislativo, lo cual se consigue a través de la conversión de las áreas del derecho, las leyes y los reglamentos en un todo interconectado que se aplicará a través de sus poderes. Es interesante porque aquí, al parecer, las leyes tienen que estar a favor del gobierno de turno, según me doy cuenta. No es un sistema jurídico que viene o se deriva de una familia jurídica como el romano germánico o como un lamo. O sea, sí toma parte de eso, pero no es que se centra en que eso está y ya en eso nos va a basar, sino que está diseñado de manera estratégica para cumplir con los objetivos del gobierno. O sea, está hecho para cumplir con el gobierno, no al revés, el gobierno cumplir con ellos. Bueno, eso ya está a criterio de cada uno, lo cual también nos hace ver que es un sistema centralizado, donde los temas prioritarios y los métodos tienen que lograr sus objetivos legislativos. Tiene que reflejar una planificación donde las leyes van a actuar como herramientas para alcanzar metas políticas, más no al revés. Y tiene que haber una interconexión pues, con el derecho para lograr este sistema. Las diferentes áreas como civil, penal, deben estar interconectadas, coordinadas. Esto significa que no existen leyes aisladas, sino que contribuyen al cumplimiento de los objetivos, como estatales, gubernamentales. Otra cosa importante que recalcamos en esto de China es que se hace una aplicación mediante los poderes del Estado. Aquí sí hay el legislativo, el ejecutivo y judicial, que trabajan de forma sincronizada para interpretar las leyes y reglamentos conforme a las propiedades del gobierno socialista. Esta parte es importante porque nos vamos a referir que entonces el sistema incluye normas jurídicas aplicables tanto a China continental como a Hong Kong, Macao y Taiwán. En este sentido, la naturaleza y la apariencia del sistema jurídico puede ser explicado como un país país socialista y capitalista, el cual tiene 3 sistemas legales. O sea, no es simplemente un sistema. Dentro de él es multisistema y podemos apreciar donde hay el sistema del derecho socialista de China continental, el sistema del common law de Hong Kong y el sistema romano civil de Macao y Taiwán. Entonces, y este también a su vez tiene 4 zonas legales: China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán. Aquí que es un poco confuso todas las 4 zonas, ya que ellos, los chinos, se basan en un país, su frase, un país, 2 sistemas, donde, por ejemplo, Macao, para China, judicialmente Macao es China, o sea, parte de China, y de la misma manera Taiwán, judicialmente, son 2 para los chinos, esos 2 son chinos, pero a Taiwán ellos le nombran como los rebeldes, que sí tienen independencia jurídica, o sea, tienen un sistema propio, pero yendo al fondo, China jurídicamente son de parte de China. Tal vez esto se puede explicar más adelante, y cuando hablamos también de Hong Kong y China continental, tienen su propio sistema, es decir, pueden tomar sus decisiones jurídicas independientemente entre ellos. O sea, no quiere decir que si esto pasa en Taiwán va a pasar también en Macao, no. Y Macao y Taiwán, de manera internacional, también hay un debate fuerte entre si son o no son, pero para China sí, para la jurisdicción de China, sí son parte de China, Macao y Taiwán. Entonces, el sistema jurídico chino, de acuerdo con los diferentes temas regulados, se clasifica en derecho constitucional, leyes relativas al derecho constitucional, leyes civiles y comerciales, leyes administrativas, leyes económicas, leyes sociales, leyes sobre el procedimiento litigioso y no litigioso, de acuerdo con la peculiaridad de los métodos de reglamentación. La ley penal se caracteriza por ser un área distinta del derecho. Entonces, la ley penal china se considera un área distinta del derecho, porque trata de asuntos que afectan directamente al orden social, la seguridad pública y la estabilidad del Estado. Su naturaleza grave, sus objetivos punitivos y su importancia para el interés colectivo justifican su tratamiento separado del sistema jurídico. Entonces, o sea, lo penal es como una herramienta para poner el estate quieto prácticamente a los que intentan pasarse por alto el socialismo. Y como es una herramienta independiente, no le tiene que rendir cuentas a otras áreas del derecho. Entonces, deben haber especialistas en lo penal. Entonces, prácticamente sí es un poco complicado entender esto de lo penal, pero prácticamente es un poder muy fuerte para sancionar. La ley legislativa, con el fin de garantizar la uniformidad jurídica a nivel nacional y la coherencia de leyes y los reglamentos, señala que la Constitución posee la autoridad legal suprema. Todas las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos locales, reglamentos autónomos, normas separadas y reglas no podrían contravenir a la Constitución. La aplicación de las leyes se encuentra por encima de los reglamentos administrativos, locales y reglas. La aplicación de los reglamentos administrativos se encuentran por encima de los reglamentos locales y las reglas. Y la aplicación de los reglamentos locales se encuentran por encima de las reglas de los gobiernos locales, al mismo nivel o niveles inferiores. Las características. No nos olvidemos que la familia jurídica, o sea, el sistema jurídico chino viene de una familia socialista, o sea, una familia
de derecho socialista sería el tronco común, lo que da como resultado al sistema jurídico chino. No olvidarse que los chinos son socialistas. Por lo tanto, dentro de ellos están las características donde la moral es el elemento más importante para ellos. Su moral tiene que ver mucho con su cultura, el respeto a los mayores, el respeto a sus parejas, a la familia, que es clave importante, el respeto por la naturaleza y los elementos subjetivos, el reconocimiento de los valores familiares, la distinción entre el derecho civil y penal. Recordemos que el derecho penal es independiente, o sea, es una fuerza que podría incluso castigarlos a los demás, o sea, por ejemplo, es una fuerza que sobresale sobre los demás, para castigar a todo aquel que sea una amenaza para el sistema socialista. El anteponer las normas penales antes que las civiles, eh, la regulación de los funcionarios públicos, el trascendental respeto por las posiciones. Recordemos que ahí sí hay una fuerte raíz de qué familia eres y en qué posición estás y yo en cuál estoy. La preferencia de la mediación al litigio para solucionar conflictos. Ahora vamos a hablar sobre la familia jurídica religiosa y dentro de esta familia está el sistema jurídico islámico. Entonces el sistema jurídico islámico que vamos a estudiar es el religioso musulmán. Y este musulmán religioso es la tercera religión monoteísta, entonces, del mundo. ¿Qué es monoteísta? Que cree en la existencia de un solo Dios. Ellos se basan en la meritocracia, el credo, la cultura y los hábitos. No nos olvidemos que la meritocracia es un sistema de gobierno en el que ejercen las personas que están más capacitadas según sus méritos. Y los hábitos, usos y costumbres desembocan en consecuencias jurídicas. Entonces, el derecho islámico también viene del derecho natural y del derecho positivo. Recordemos que el derecho natural se basa en los valores constantes y la naturaleza del hombre, es decir, cuáles son los derechos fundamentales que vienen inherentemente del ser humano, pero también se basan en los derechos positivos, que son un conjunto de normas jurídicas que regulan las acciones de los miembros. ¿Sí? La aparición del Islam. El Islam surge a comienzos del siglo VII en la península arábica, en un lugar desértico donde abundaba la sequía y arenal en la región noroccidental de la península arábica, situada a menos de 100 kilómetros del Mar Rojo. Ahí existía un lugar llamado Meca. Ahí era conocida por ser una zona de comercialización y distribución de bienes. Este era el lugar preferido de los comerciantes del imperio bizantino. Entonces, la Meca fue un centro de peregrinación, ya que existía un santuario que centraba las peregrinaciones de los beduinos. Este santuario de planta rectangular con un gran patio central a cielo abierto había recogido con el tiempo los ídolos de muchas tribus y familias, convirtiéndose en el panteón por excelencia. Los babuinos. ¿Quiénes eran? Los babuinos son un grupo de personas, son porque aún existen, que viven en el desierto de forma nómada, criando ganado y desplazándose en busca de agua y pastos. Son conocidos por su hospitalidad e ingenio. Viven en Siria, África del Norte, desiertos de Sahara, desierto de Arabia, península de Sinai. Crían ganado como cabras, caballos, dromedarios, se desplazan constantemente en busca de agua y pastos, se alimentan principalmente de leche, derivados de lácteos, pan, ácimo, dátiles y otros frutos. Ellos cocinan la carne en fogatas o en un horno subterráneo tradicional llamado sarp. En la actualidad su dieta es más variada y tiene acceso a comunidades modernas. En algunos lugares las actividades beduinas son exportadas como reclamo turístico. La Meca. En la Meca aparece un personaje asignado por Dios a anunciar su palabra a toda la humanidad. Mahoma, de 40 años de edad, comenzó a predicar a los habitantes de la Meca, sin embargo luego fue obligado a trasladarse a Medina. A causa de constantes mofas de los judíos hacia sus nuevas enseñanzas, no obstante, por medio de una constante fe, las siguió compartiendo a la humanidad. Perdón, a la Umma. Umma se dice que es el término utilizado en el Corán y también en la Constitución medina para designar a la comunidad musulmana. Entonces, este sistema religioso musulmán tiene una estructura jurídica que se compone de sus países conquistados, o sea, existe separación de poderes, donde el califa, el juez, se le denomina delega cadi y cumple funciones judiciales, mantiene la ley, y los alfaquíes crean el derecho. Entonces el califa era el líder máximo de la comunidad musulmana, el cual era el encargado de gobernar siguiendo los principios del Islam. Los califas eran los representantes de Mahoma cuando este murió. Y aunque ya no existen en la actualidad como figura política oficial, se siguen siendo un concepto histórico y espiritual. Entonces el califa delegaba a un cadi, es decir, un juez, le daba funciones judiciales, los cuales serían los encargados de mantener la ley, y donde estaban los alfaquíes, que eran los que creaban el derecho. Conceptos importantes es Sharia, que era el conjunto de preceptos divinos que regulan las acciones humanas elaboradas por los alfaquíes y ulemas de cualquier escuela jurídica. Fiqh, la práctica del derecho por cada musulmán basado en el estudio atento de los casos, tratados por los expertos en leyes, por las obras de sabios jurídicos y los consensos de la comunidad. Es voluntad de Alá. Cuñum es una ordenanza de los emires, califas, príncipes y sultanes, creando y dando legitimidad a organismos judiciales encargados de aplicar la ley. Entonces, la aplicación del derecho, el cadí era la pieza clave del apartado jurídico, ya que tiene carácter consultivo y tolerante, y un carácter de personalidad y territorialidad. Las fuentes del derecho islámico se basan en el Corán, que es su libro sagrado, donde recoge revelaciones hechas por Alá a Mahoma. Y también tiene como fuente el Sunnah, que es la recopilación de dichos y actuaciones de Mahoma, y en el Hadith, que es la narración, forma cómo se transmitieron las narraciones para dar paso a la Sunnah. Ahora vamos a ver qué les caracterizaba el derecho musulmán. Las principales fuentes del derecho que ellos tienen son el Corán y el Sunnah. Acuérdense su libro Corán, si tú quieres, que recogía las revelaciones hechas por Mahoma, y el Sunnah era la recopilación de las actuaciones de Mahoma. El Corán es una recopilación de las palabras del profeta Mahoma escritas después de su muerte, no por Mahoma. Entonces los islámicos lo consideran un libro sagrado. Solo unos pocos enunciados del Corán constituyen preceptos jurídicos con capacidad de aplicación directa. El Corán básicamente se compone de preceptos de buena conducta que tienen que ver con rituales de oración, ayuno, peregrinato. El Corán no cuenta con un sistema de preceptos integrados. El derecho islámico tiene un carácter claramente religioso. Y el Corán es sagrado, donde encuentra las revelaciones que Allah le hiciera a Mahoma. Los Sunnah o los dichos de Mahoma es una recopilación de las palabras del profeta Mahoma considerado como revelación divina. El Hadís es la narración que relatan algún hecho de la Sunnah.
Existen fuentes de derecho generalizadas, por ejemplo, el consenso del común y ham, la analogía de Quijay, la deducción de Higginbotham y la opinión personal RAE. Y fuentes de derecho complementarias, la preferencia la Hesum, la corrección la Shala, el interés general Mashallah Hamul Hasa, la costumbre Urho, la presunción jurídica Ashala Halam Allah, la ley de los monoteístas Saram Kahaban y la opinión de los compañeros Mahal Aha Salai. La escuela jurídica consolidada del sistema jurídico son escuela Hanafi, escuela Maiha, escuela Safiji y la escuela Hanabi. Entonces la familia jurídica, la última que vamos a ver es la mixta o híbrida, donde un sistema híbrido mixto es aquel que se integra por constituciones, principios, conceptos legales, ideología, estructura orgánica y técnica que son propias de diversas familias jurídicas y donde el derecho creado en base a diferentes tradiciones jurídicas que pudieron coexistir como un solo sistema. Entonces los sistemas híbridos se rigen por el civil law y el common law, como Japón, que lo tiene, Sudáfrica, Tailandia e Israel. Y esta es la bibliografía.